Sendero Luminoso es una organización revolucionaria peruana creada por Abimael Guzmán en los años 60, aunque el grupo no recibió oficialmente el nombre Sendero Luminoso hasta los años 70. Abimael Guzmán también fue el líder del grupo con control dictatorial hasta principios de los años 90. Comrade Gonzalo es el seudónimo que Abimael usó durante su tiempo como líder. El Sendero Luminoso tiene una doctrina militante maoísta inspirada en los viajes de Abimael Guzmán a China varias veces entre 1965 y 1967, donde fue testigo del regimiento comunista de Mao Zedong y la revolución cultural en China. El objetivo del grupo de Sendero Luminoso es destruir las instituciones peruanas y crear un régimen revolucionario campesino comunista. Para lograr sus objetivos, el grupo utilizó tácticas de guerrilla. Son responsables de muchos bombardeos, emboscadas y asesinatos. Hay un informe que indica que 37.800 de las 70.000 muertes estimadas en el conflicto de insurgencia de 20 años de Perú fueron causadas por el Sendero Luminoso, liderados por Guzmán y sus tácticas. Estas son imágenes hechas por el Sendero Luminoso. Hay símbolos clásicos del comunismo, como la hoz y el martillo en las imágenes. La imagen en el lado derecho de la página tiene Marx, Lenin y Mao Zedong, algunos líderes comunistas y fuentes de inspiración para Abimael y el Sendero Luminoso. Para sugerir que la causa es para la gente común, una imagen dice Gloria a los héroes del pueblo. Abimael Guzmán era el líder de Sendero Luminoso, que era en los años 60 el Partido Comunista, hasta abril 1992. Después de esta fecha, había un estado de calamidad pública. Guzmán, más 14 miembros del grupo, había una cadena perpetual de cárcel, y al principio lo que quería Guzmán era el apoyo de la gente del campo. Intentó ganar este apoyo a través de maneras de castigar oficiales corruptos en el gobierno. Sin embargo, el plan de Sendero Luminoso no funcionó porque las normas convirtió en ser opresivas para la gente. Alberto Fujimori fue el presidente de Perú durante los años 90. Fue parte del partido político Cambio 90. Su campaña llamaba mucha atención por su herencia, es llamado el chino, pero es de Japón, y la retórica populista. Entonces ganó la elección en junio 1990. Muy pronto después de la elección hizo una política, se llama Fujishock, que eliminó inflación, pero causó que muchas personas perdieran sus trabajos. En 1993, durante su presidencia, Fujimori hizo lo que llamamos un autogolpe, y aquí tengo una definición de autogolpe. El presidente usa los militares para disolver el Congreso de la República, declarar estado de emergencia y pedir una nueva constitución. Y eso es lo que hizo Fujimori. Él dijo que iba a disolver el Congreso para reorganizar el gobierno judicial. Mandó que el ejército fuera al edificio del Congreso y forzara el cierre de las políticas. Un consejero de Fujimori, Vladimiro Montesinos, usaba su poder como líder de la policía secreta para sobornar legisladores, malversar fondos del gobierno, influir los medios y hacer unos abusos de derechos humanos como la detención ilegal. Muchos pensaron que Fujimori mandó los actos porque era posible que si Montesinos no lo hubiera hecho esas cosas, Fujimori no habría sido reelegido.
y es un polémico. El escándalo del soborno de una congresista causó que Montesinos fuera a Panamá y Fujimori le acusó con muchos delitos y mandó que fuera capturado. Grupo Colina fue un grupo militar y anticomunista muy radical cuyos miembros operan en el Perú desde los años 80 hasta los años por el medio de la década de 1990 y fue más activo desde 1990 a 1994. Este grupo fue un mandato de Fujimori y fue un parte de una estrategia denominada Guerra de Baja Intensidad, emprendida por el Estado y sus fuerzas armadas. Cometieron muchos crímenes contra la humanidad y también contra los derechos humanos, y fueron conocidos por su violencia en eventos como la Cantuta Masacre y la matanza de Barrios Altos. En el año 1991, el 3 de noviembre se produjo la matanza de Barrios Altos, en la que fueron 15 víctimas, personas víctimas incluyendo a un niño de 8 años. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos inocentes confundidos con terroristas o miembros de un grupo peligroso. Las imágenes horribles de los cuerpos de las víctimas causaron un choque en el público en Perú y en 1993 se reveló que había sido trabajo del Grupo Colina para eliminar a líderes de Sendero Luminoso bajo el orden de Fujimori y Montesinos. Los Vladivideos. Vladivideos es el nombre de una colección de videos en formato casero elaborados por Vladimiro Montesinos en que se observa Montesinos sobornaba o hacer un negocio corrupto con dinero sucio a líderes políticos y de empresas privadas importantes y de gobiernos locales para que se pusieran a disposición del gobierno. Estos videos eran ocultados en la casa de playa privada que posee Montesinos. Este descubrimiento de estos videos tuvo un impacto comparable al escándalo del Watergate para los Estados Unidos y desencadenó al final de Fujimori. En 2000, la publicación de un video de Fujimori empezó las ideas de corrupción en el gobierno por Fujimori. Esta polémica y la situación entre Fujimori y Montesinos causó que saliera de Perú y fuera a Japón y renunció. El legislador de Perú lo votó fuera de la oficina. Él viajó a Chile para participar en las elecciones de 2006 en Perú. Cuando llegó fue detenido por el pedido de Perú. Los oficiales de Perú lo acusaron de la corrupción, el secuestro y el homicidio. En 2007 fue extraditado a Perú y fue declarado culpable de búsqueda ilegal y abuso de poder. En 2009 fue declarado culpable en 3 juicios diferentes por los asesinatos y secuestros de los escuadrones militares, dar millones de dólares de los fondos del Estado a Montesinos, escuchas ilegales y soborno. Fue a prisión y a pesar de algunos transportes entre la prisión y un hospital, está en prisión hoy en día. Hay opiniones diferentes de Fujimori hoy en día. Para algunos a favor de él, Fujimori salvó a Perú del terrorismo y los problemas económicos, pero los en contra de él dice que impuso sus intereses con el poder del gobierno como los militares y que solo quería continuar a tener mucho poder en el país.
Keiko Fujimori es la niña de Alberto Fujimori y siguiendo en los pasos de su padre, tiene mucha experiencia en la política. Cuando sus padres se divorciaron en 1994, ella fue la primera dama al lado de su padre. En 2006 fue elegido en el Congreso de Perú. También en 2011 y 2016 intentó ser presidente en Perú, pero perdió las elecciones. En sus campañas defendió las reformas de su padre. Hoy en día está en la cárcel por ser involucrado en un escándalo del lavado de dinero. Hola a todas y todos, este es el profesor Fernández con una interrupción sobre las preguntas. Estas son las preguntas que yo hubiera querido que el Grupo de Perú hubiera incluido en su presentación. Ese grupo y yo nos reunimos el penúltimo día de clases, de face-to-face clases, antes de separarnos, y no sé si yo les di las preguntas o no. Yo sé que no están aquí. Esto es lo que más o menos deben saber ustedes después de la presentación del grupo: qué era el Sendero Luminoso, quién era su líder y cuáles eran sus influencias políticas. Entre esto y los videos que verán sobre Perú, creo que deben poder saber responder eso. ¿Cuándo llegó Fujimori al poder y cómo llegó al poder? También cuándo se fue del poder, cómo comunicó su renuncia y desde dónde. ¿Qué fueron el Fuji Shock y el autogolpe? ¿Por qué razones era y es popular Fujimori y por qué razones perdió mucho apoyo y hay personas muy en contra de él y de su hija hoy? ¿Dónde está Fujimori hoy y cómo llegó ahí? O sea, ¿qué sucedió después de su renuncia hasta hoy? Y esa última pregunta puede cambiar en cualquier momento, pero creo que en los videos que les he hecho verán dónde estaba en el 2018 por lo menos. Muy bien, eso es todo por ahora. La próxima diapositiva tiene las preguntas del grupo, pero estas son las que yo considero más importantes. Bueno, adiós. Hola, es el profesor Fernández otra vez. El grupo, que yo sepa, no tenía sonido aquí, así que como pueden ver hay muchas semejanzas entre las preguntas aquí y las preguntas que yo puse en la diapositiva anterior, con algunas diferencias. Aquí hablan de los Vladivideos, que también son importantes, y la matanza de Barrios Altos y otros eventos parecidos. Espero que eso les ayude a comprender. Muy bien, adiós.